bases, aparte de Saussure, o sea, ellos, entre ellos dos generan esta área importante que es la semiótica, ¿no? La semiótica es un área muy importante dentro de la lingüística y que, pues sí que hay estudiosos que se acercan a las ciencias de tipo semiótico, ¿no? O sea, de hecho, hay una maestría en la UAP, ¿no? Que tiene una corriente específicamente sobre la semiótica, ¿no? Y se dan cuenta aquí él nació en el 1839 y muere en el 1914, ¿no? O sea, en el siglo XIX. Entonces, él estudia en la Universidad de Massachusetts, ¿no? O nació en Massachusetts, en Cambridge, y en la Universidad de Harvard es en donde él estudia, ¿no? Y ahí tiene varios contemporáneos que también estudian el signo, también son sus precursores, ¿no? Que lo influencian a este investigador, que es Charles Sanders Peirce, ¿no? ¿Y qué pasa? Primero nos damos cuenta que dejen hacerlo en grande esto, para que lo vean mejor. Sí. No se ve grande todavía, ¿no? Ahí está ya. Empezamos a ver esta cuestión, espérenme, la cuestión del signo, espérenme, desde Aristóteles, ustedes ya vieron a Aristóteles en esta cuestión de epistemología, imagino, con su maestro David, ¿no? Que les habló un poco de Aristóteles, imagino. Y este Aristóteles ya desde hace mucho tiempo, él analiza, por ejemplo, un estudio sobre sustantivos en la poética y sobre la interpretación, y, y él, y él ya empieza a generar esta postura, ¿no? De hecho, hasta aquí en esta imagen de caricatura, él ya empieza a hacer referencia, dice, a mi entender, hay una diferencia entre gritos de los animales y él habla de los humanos, ¿no? O sea, ahí se empieza a dar cuenta que hay cierto tipo de signos que los vamos a referir entre una gran diferencia entre los humanos, que hay ciertos tipos de signos entre los animales y otro tipo de signos entre los humanos, ¿no? Y nos comenta desde ahí, o sea, desde ahí ya está cuestionándose esa parte Aristóteles y dice que hay signos naturales y hay signos de tipo convencionales, ¿no? Y cuando hablamos de convencionales es que ya los humanos vamos a generar convenciones para designarles un valor a un signo, ¿no? Un valor de tipo arbitrario, ¿no? O sea, esta cuestión convencional va a ser más de tipo arbitraria porque nosotros podemos nombrar las cosas desde nuestra postura, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra cultura, ¿no? Y y además ya Saussure ya había comentado mucho después de Aristóteles, había comentado que el signo era, y otros autores, ¿no? Que el signo es arbitrario, ¿no? O sea, totalmente arbitrario, ¿no? Otros lingüistas también manejan que es arbitrario, y entonces en este caso nos damos cuenta que desde Aristóteles ya, y además ya o sea, en esa época ya se podía, ya empezaban a definir que la semiótica viene de una raíz griega, de seme, como semióticos, intérprete de significados, ¿no? Intérprete de significados, o sea, es como el estudio de los signos, ¿no? O sea, la semiótica va a estudiar los signos, así en términos generales, ¿no? O sea, va a estudiar el sistema de signos que hay, ¿no? Eso es lo que va a estudiar, pero también había otro grupo de filósofos que eran los estoicos en esas épocas, que también ellos decían que el signo, o sea, que los signos, aparte, había una gran diferencia entre signos convencionales y signos naturales, y que ellos más le daban signo a la experiencia, o sea, ellos decían que el signo era un síntoma, ¿no? Y entonces cuando vean, por ejemplo, y por eso ponen los estoicos, así como el filósofo estoico dice, cuando están revisando a una persona y le dicen, mira, el rostro lo tiene encendido, lo tiene caliente, para mí tiene fiebre. Y entonces eso ya es un signo para un estoicano, no es un filósofo estoicano. Entonces, eso era cómo se veía antes los signos, ¿no? O sea, cómo se interpretaba. Uno como signos naturales y signos convencionales y otros como síntomas, ¿no? Y de hecho, hasta si se dan cuenta, cuando actualmente todavía se sigue usando este tipo de elementos cuando van al doctor, y dice, a ver, ¿cuáles son sus síntomas, no? Y entonces, a través de síntomas va a identificar cierto tipo de diagnóstico
pero además se dan cuenta que es una especie de signos, pero en términos médicos, ¿no? En términos muy específicos, que es en términos médicos, ¿no? Pero ya tenían como cierta curiosidad sobre el signo, tanto a nivel filosófico, ¿no? Pero después ya de eso nos acercamos después, o sea, fue una, es muy general, no crean que es como muy, estamos abarcando todas las teorías del signo, porque pues nos llevaría todo un curso, ¿no? Les digo que ella es una maestría que trabaja el signo lingüístico en términos de la semiótica, y que es una maestría que está en ciencias del lenguaje en la UAP, ¿no? Para los que quieran abordar más el signo, hay libros completos sobre el signo y hay muchos autores que trabajan en la cuestión del signo, ¿no? El signo lingüístico o el sistema de signos en términos semióticos, ¿no? Pero estamos abordando de forma muy general esto, ¿no? Espérenme. Entonces, nos demos cuenta que Saussure, y eso lo vimos la clase pasada, que él hace dos aportes muy importantes, ¿no? Del signo lingüístico. Ya nos habíamos dicho y todos están de acuerdo, o sea, ustedes mismos se dieron cuenta en sus ejemplos que me mandaron y que me pusieron. No, pues yo ya entendí que el significante es esto y el significado es esto, ¿no? Pero algo importante, aparte de que define desde el significante y significado, de esta dualidad, ¿no? De esta diada de significante y significado, algo que le pone muy importante, dice, la única razón por la cual significa y evoca el significado es la existencia de una relación convencional. O sea, el signo va a ser totalmente coherente dentro de una convención, dentro de una relación convencional. Esto significa que el signo va a ser un referente realmente cuando está dentro de una sociedad, ¿no? O sea, dentro de una convención social, ¿no? Y vean hasta en la caricatura que nos ponen, ¿no? La lengua no está completa en ningún hablante, no es perfecta más que dentro de una colectividad, ¿no? O sea, la parte convencional es lo que nos va a hacer que signifique, ¿no? Que tenga esta cuestión de significado, ¿no? O sea, no. Y el significado, a su vez, va a ser la cuestión del concepto mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos ponen, y ese es un ejemplo bien trillado y bien común, ¿no? Que dicen, la palabra inglesa, o sea, en el inglés decimos dog, y significa perro, y escuchamos esta imagen acústica que nos decía Saussure, ¿no? Que prácticamente es el significado, es el significante, ¿no? Esta de hoja es el significante, pero ese significante va a estar conceptualizado mentalmente y se va a convertir en un significado. ¿Por qué? Porque dog es como lo que nos dice, cuando yo escucho la palabra dog, y hasta aquí pone, ¿no? Que esto está, acá hay un megafón que dice dog y se escucha acá dog, ¿no? Y acá hay alguien que está pensando en esa palabra y que la está escuchando. Y cuando alguien escucha es porque va a tener un concepto mental, o sea, va a tener un significado al escuchar dog. O sea, un hablante de lengua inglesa y escucha dog, él va a pensar, pues es un cuadrúpedo que tiene dientes afilados, que tiene cola, que entierra los huesos, que come galletas, que aúlla, que busca, que gruñe, que orina en los árboles, ¿no? Y así, ¿no? Y así como ven acá abajito ¿cómo se llama? El perrito que está orinando una estatua, ¿no? Esa es como la convención, ahí está la convención del significado, o sea, eso se lo va a dar justo a la sociedad va a generar convenciones, ¿no? Estas convenciones de significados, ¿no? Y esas convenciones muchas veces van a ser arbitrarias, ¿no? Y esas convenciones las va a dar totalmente todos los que se llaman las sociedades. Cada sociedad va a tener sus convenciones con respecto a estos significados, ¿no? Pero hay convenciones que son de tipo universales, ¿no? O sea, perro no podemos, o sea, si escuchamos perro en la cultura española, vamos a pensar lo mismo que está diciendo aquí. A lo mejor le quitamos de come galletas, a lo mejor come otras cosas, pero sabemos que es un cuadrúpedo que ladra, que tiene dientes, colmillos, que gruñe, que se orina así o sea, quizás no es los árboles, pero se anda orinando en donde sea. O sea, pero tenemos una concepción de un perro y que no lo podemos confundir ese significado con un gato o con un borrego o con un gallo o con un puerco, con otro tipo de animal, por ejemplo, con otro burro o con un caballo, que son cuadrúpedos también, pero no ladra por ejemplo, el burro no ladra, ¿no? Ni el caballo, ¿no? Por ejemplo, no lo puedo confundir radicalmente con un gallo, ¿no?
Entonces, esos significados ya los tengo preconcebidos desde mi cultura, ¿no? Entonces, por eso era como lo importante de Saussure, ¿no? O sea, esa dicotomía que dijo, el significado va a ser esto y el significante va a ser esto, ¿no? Y es cuando nos queda ya más claro, ¿no? Ya cuando entramos, órale, entonces ya me cae el 20, que cuando escucha alguien una palabra, es esa imagen acústica que me está diciendo dog, ¿no? Pero esa concepción acústica la voy a reinterpretar en mi mente y se va a convertir en un concepto mental que le voy a dar un significado y el significado le voy a dar todas estas cuestiones que vienen en este pensamiento de esta figura que se ve, ¿no? Es un cánido, cuadrúpedo, que ladra, que tiene dientes. Y entonces, así es como se genera el signo de Saussure, ¿no? O sea, Saussure así lo, o sea, en resumidas cuentas, así se observa, ¿no? Pero recuerden, esos son los dos aportes, ¿no? La parte del significado significante y el aporte de que es una relación de tipo convencional. O sea, los significados no se dan así porque sí. O sea, los significados se los tienen que dar, se tienen que dar por esta relación de la colectividad que dice aquí, o sea, por relaciones de colectividad, o sea, por relaciones sociales. Y eso es importante porque nosotros, cuando empezamos a ver signos, o sea, cuando en la sesión pasada les digo, ¿qué estudia el lenguaje? Pues estudia el sistema de signos, ¿no? De cualquier lengua, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco a una lengua, tengo que buscar los signos para empezar a estudiar qué signos voy a estudiar, ¿no? Ya de forma muy específica, uno como lingüista dice, ah, pues yo voy a estudiar los signos fonéticos, los signos morfológicos, los signos sintácticos. Entonces pero además, si yo quiero estudiar cómo se comportan, eso es el habla y el habla, la lengua, cómo se comporta en una sociedad, pues yo lo voy a estudiar desde la sociolingüística, esos signos, ¿no? Son signos que cómo se comportan todos esos signos que se observan en el lenguaje y en el habla, que son cosas diferentes, y en la lengua, los voy a estudiar dentro de una sociedad, y eso lo estudia la sociolingüística, ¿no? Y eso es dentro de una postura lingüística, ¿no? Pero está estudiando signos lingüísticos, o sea, por eso hizo todo su análisis y su propuesta socio diciendo, ¿qué estudia una lengua? Estudia el sistema de, ¿cómo se estudia una lengua? A través del sistema de signos, ¿no? De signos lingüísticos. Entonces, ese es como lo que podemos ir viendo de aporte de Saussure, ¿no? Pero de aquí ya nos saltamos a Peirce, ¿no? Espérenme, no quiero avanzar. Ah, no, y esta cuestión también es, pero él le da mucha importancia a esta cuestión, bueno, ven este cuadrito que nos pone y que lo vemos en un buen de libros, que no solo de Saussure, sino que tocan la parte de Saussure y que siempre lo citan, ¿no? Ah, miren, en esta relación que no es separable, porque realmente no es separable, o sea, realmente está integrada, pero él sí le da una muy importancia muy grande al concepto del significado, ¿no? Pero recuerden que Saussure nos dice que el significante y el significado tienen una naturaleza de tipo arbitrario. Esto es lo que les digo, es arbitrario porque cada sociedad va a definir sus propios, sus propias imágenes acústicas. O sea, esas imágenes acústicas las van a definir de forma arbitraria. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si decimos dog, tenemos hun o chien, dependiendo, o sea, los franceses dicen chien, ¿no? Hun, dicen los alemanes, ¿no? Pero para ellos significa lo mismo, ese es un perro que es cuadrúpedo, o sea, dentro de su cultura tiene siendo el mismo concepto de significado en términos de qué es un perro, ¿no? O sea, igual en el español perro es un cuadrúpedo que ladra, que tiene, o sea, lo mismo, pero el significante va a ser diferente porque es arbitrario, ¿no? Entonces tenemos aquí, pero no se pueden, o sea, no se puede separar ni los significantes del significado porque están integrados, ¿no? O sea, en esta dualidad, ¿no? El signo lingüístico integra justo estos dos elementos, ¿no? Tanto el significante como el significado, ¿no? Y hay una conexión, ¿no? Entre ambos, y esa conexión es totalmente arbitraria, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos da como aporte socio, ¿no? Entre el significante y significado, ¿sale? No sé si hasta ahorita hay alguna duda antes de pasar a Pierce, porque tenemos que tener bien claro qué pasa con Saussure para después pasar a Pierce, porque Pierce pues ya le mete un elemento más que es está interesante lo que hace Pierce, pero está medio complejo porque él dice, hay un proceso
O sea, hay un proceso todavía más que ya no es una cuestión diádica, ¿no? Dice, él ya mete dice que hay una relación y un triplete, ¿no? Es lo que empieza a manejar este Peirce, ¿no? O sea, él dice, no, hay una tríada, él empieza a generar una teoría, ¿no? Teoría que llaman teoría triádica del significado. O sea, Sanders Peirce dice, hay una teoría triádica del significado, y eso significa que vamos a encontrar tres elementos, ¿no? Un representamen, un objeto y un interpretante. O sea, hay tres elementos, y él empieza a decir qué es el representamen. Dice, es el signo mismo que mantiene la relación con un objeto. O sea, hay un signo que me va a decir que me va a dar un elemento significativo en un objeto, pero ese yo lo tengo que reinterpretar cognitivamente y voy a generar y voy a darle un concepto, ¿no? Eso es lo que empieza, o sea, él él lo que le empieza a integrar es que hay un proceso, o sea, hay un proceso. O sea, no nomás es como, como decía Saussure, significante y significado, ¿no? O sea, o sea sí lo que contiene el signo de Saussure, y sí tiene elementos muy, muy importantes, como esto, lo que les digo de la convención, y también este autor también retoma esta cuestión de la convención, ¿no? O sea, lo interpretante es la parte convencional, es la parte donde se va a generar la convención, ¿no? Pero él ya mete una cuestión como todavía más primigenia, ¿no? Por eso le mete esta cuestión de representamen, ¿no? O sea, es algo como, algo más puro, ¿no? O sea, algo como más, no sé, no sé si se puedan imaginar algo cuando, bueno, no sé si han llevado algo de evolución en algo, imagino que sí, en la preparatoria o en alguna materia de biología, ¿no? No sé, que cuando alguien empezó a descubrir, por ejemplo, herramientas, había en épocas que apenas todavía no habían humanos, apenas eran los primeros homínidos, que eran los Homo habilis o Homo erectus. Ellos lo que hacían antes de descubrir que tenían herramientas, ellos empezaban a probar en la naturaleza cosas, ¿no? O sea, vivían en la naturaleza como cualquier animal en términos, porque tanto los homínidos como nosotros pertenecemos al reino animal. Entonces, como cualquier animal vivía así en la naturaleza. Pero para empezar a descubrir herramientas, ellos empezaron a explorar el medio ambiente, ¿no? Entonces, los primeros homínidos lo que hacían era explorar y comprobar como con prueba-error, ¿no? Prueba-error. Entonces, por ejemplo, si yo encontraba una piedra y esa piedra me servía para pegar, ¿no? O para percutir, ¿no? O para cortar, ¿no? Llegó un momento que ese iba a ser el representamen de un homínido, o sea, era como algo puro, que no sabía todavía que esa piedra tenía un funcionamiento como una herramienta en un futuro, ¿no? Para que, por ejemplo, para los neandertales, que ellos ya empezaron a decir, es que nosotros ya utilizamos herramientas para hacer cortes de carne o como obsidiana, ¿no? Pero, pero antes eran como piedras que eran burdas y que no sabían, y que en algún momento por no sé, por cuestiones de azar, encontraron las piedras y las descubrieron que servían para algo, ¿no? Para cortar, ¿no? Entonces, ese era un objeto que iba a servir para algo, pero todavía no era interpretado, y se interpreta justo socialmente cuando ya tiene una aplicación que sirve, ese instrumento que es percutor y que también sirve para cortar, ya tiene una interpretación social y se va a convertir en una herramienta que se le va a pasar de generación en generación, y cuando alguien va a utiliza una herramienta para golpear o para cortar, va a saber cuál es la herramienta que va a utilizar. Pero eso ya es una interpretación social y convencional. Entonces, eso es lo que hace Peirce, ¿no? O sea, Peirce dice, pues, todo eso hay un proceso, o sea, un proceso de significado que se da una cuestión muy natural, o sea, una cuestión muy natural, y se va a convertir en algo más social, ¿no? O sea, y algo tan, o sea, era como la percepción inicial, primigenia, o sea, la parte más pura, a, a, a un objeto, y de ese objeto hay que interpretarlo para qué me sirve, ¿no? ¿Sale? Entonces, eso es lo que hace, ese es como su primer acercamiento del signo,
y es toda una teoría que lo empieza a gestionar, ¿no? Después, aquí ya en términos más como más modernos, es otro ejemplo. Hemos visto en, no sé, en algunas tiendas donde venden, por ejemplo, en tiendas donde venden productos, ¿no? Que desde cigarros y ropa, lo que sea, ¿no? En tiendas comerciales. Pero antes había como letreros donde tenían ¿cómo se llama? Esta pipa, ¿no? Esta pipa. Pero esta pipa es un signo, es el primer signo que ya está trabajado. O sea, esto ya es más moderno porque es un signo que ya está trabajado, o sea, ya es el representamen, que para cuando yo te quiero vender algo, te estoy presentando un signo que tú lo vas a, que ya lo tienes en tu mente y justo en donde venden puros y donde venden, bueno, eso era antes en tiendas, ¿no? Ahorita ya es como ya más, está más generalizado, ya te venden de todo. Pero había como antes tiendas donde solamente te vendían cierto tipo de cigarros muy específicos, ¿no? Y por ejemplo, este signo me va a hacer referencia a cierto tipo de productos que voy a encontrar en una tienda, ¿no? Entonces es un signo que me va a generar, es como el primer pensamiento que me va a hacer referente, o sea, el representamen, que va a hacer referente a alguna cosa, ¿no? O sea, y entonces esa cosa va a ser donde venden puros, donde venden pipas, donde venden tabaco, ¿no? Ese objeto va a ser dinámico porque, pues, pero además, pero lo que me está diciendo donde hay cigarro, hay puro, hay tabaco, me va a hacer referente este signo, ¿no? Y entonces ya el interpretante, ya uno va a hacer esa relación que se da entre ese signo y ese objeto, ¿no? O sea, es el resultado mental que yo voy a darle a esa relación entre el referente, el representamen y el objeto, ¿no? Entonces, eso ya es como, ya es el interpretante que yo voy a darle dependiendo lo que quiera observar, ¿no? Y esto lo podemos ver en un buen de, de elementos, por ejemplo, un representamen, no me acuerdo si fue en ese grupo o en otro, mención, pues cuando yo escucho la sirena, ¿no? Pero ¿qué sirena? Puedes escuchar una sirena que es una sirena de una patrulla de policía, ¿no? Pero también pueden escuchar una sirena que es de una ambulancia, ¿no? Entonces, en este caso, el representamen sería si es sirena de ambulancia, pues ese sería el representamen, ¿no? El objeto es ver la ambulancia, como cualquier ambulancia que vean, y ya tiene su crucecita roja y saben que es la Cruz Roja, ¿no? Es una ambulancia de la Cruz Roja, ¿sale? Que hay diferentes también, hay Cruz Verde, o sea, pero también son ambulancias y también tienen diferentes tipos de sonido. Entonces, se dan cuenta, el objeto es dinámico porque hay diferentes tipos de ambulancias, ¿no? O sea, pero puede ser que a lo mejor es el mismo tipo de sonido que me va a hacer referencia a que es una ambulancia, ¿no? Igual lo mismo, las patrullas, ¿no? Puedo escuchar una torrete de patrulla, pero puede haber diferentes tipos de patrullas, desde camionetas, desde autos, desde diferentes tipos, ¿no? Entonces, el objeto va a ser dinámico, ¿no? Va a ser dinámico. Pero lo que sí no va a cambiar, o sea, la parte del interpretarme, eso no me va a cambiar porque es una cuestión mental de esa relación entre el signo, o sea, el representamen y el objeto. Si yo sé que esa ambulancia tiene ese sonido y sé que así se representa como imagen, también sé para qué sirve esa ambulancia, ¿no? Y entonces el interpretarme ya me está diciendo, si yo tengo esa ambulancia, ese símbolo de la ambulancia, yo sé que sirve para atender emergencias médicas, ¿no? O sea, vean, o sea, ya tengo ahí una interpretación totalmente social, convencional y simbólica o sea, ese es mi interpretame, o sea, mi interpretante, ¿no? Eso es lo que hace vean, esa es la tríada que está trabajando este Pierce, ¿no? Y eso es bien común, o sea, no solo en ambulancia, es en muchas cosas. Creo que alguien me puso en sus dibujitos que me mandaron, me puso una campana, y sí, ¿no? O sea,
generalmente los pueblos y también en la ciudad, ¿no? Pero en la ciudad no se oye tanto porque, y no se representa tanto porque, por todo el bullicio que hay dentro. Y si aún así se escucha, ¿no? Pero en un pueblo tiene como que mayor valor en términos significativos, en términos simbólicos, tiene otras funciones a diferencia de una ciudad. Por ejemplo, en un pueblo podemos o sea, escuchar las campanas, ¿no? Puede haber diferentes tipos de sonidos de campanas. Una que te va a marcar los horarios de, bueno, eso, por ejemplo, en el pueblo donde ahorita estoy, que es de donde nació mi papá, eh, hay diferentes tipos de llamadas de sonidos de la campana. Una para marcarte las horas, que ya son las 12 de la noche y toca a las 12 de la noche las campanadas de la iglesia. Otra para llamarte a misa y otra para convocar a la fiesta, ¿no? A la fiesta del pueblo. Entonces, pero son significados que me lo está dando la convención de ese sonido y sé que es una campana, o sea, el sonido lo está emitiendo un objeto que es la campana. El sonido me está dando es el representante que escucho el sonido, la parte más como inicial de este signo, ¿no? Y la interpretación pueden tener varios tipos de interpretación de este interpretante, o sea, uno va a depender del tipo de sonido y va a ser el tipo de llamado que va a tener la campana. Y eso me lo está dando el interpretante, ¿sale? Entonces, esa es la relación triádica que se da ¿cómo se llama? En Peirce, ¿no? No sé. Y entonces después, eh, esto no se queda, o sea, no se queda así o sea, él sigue explorando Peirce y dice, no, es que yo voy él decía que había nueve tipos de signos, que prácticamente era lo mismo, ¿no? O sea, él pues prácticamente como que les dio sinónimos, ¿no? Pero no fue tan, o sea, sí tenía como cierta conceptualización de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando él decía que ícono, índice y símbolo, era esto lo que yo les decía de los homínidos, ¿no? Que también puede ser, o sea, y también esto de lo que estamos viendo, de lo que les decía de la campana, esto puede ser el icono, este es el icono, ¿no? El primer sonido que escuchan del campanazo de una iglesia es el icono, ¿no? El índice es esta cuestión de que yo estoy pensando, ¿de qué será ¿cómo se llama? Este sonido, ¿para qué lo está emitiendo? Ah, lo está emitiendo creo que para decir que son las 12 o que van a ser ya casi las 12, 11:30. O sea, estoy interpretando, tratando de interpretar, pero todavía no termino de interpretar el signo todavía. De hecho, es como un semisigno, ¿no? Que es como la que dice aquí, dice como sin signo. O sea, todavía no se convierte en signo ya cuando ya yo lo reinterpreto bien, o sea, ya es el interpretante y ya digo que es un símbolo, ¿no? O sea, ya el símbolo ya para mí es simbólico escuchar esas campanadas y ya tiene un valor simbólico dentro de mi cultura, de donde yo vivo, ¿no? Que va a tener una reinterpretación totalmente diferente en la ciudad, ¿no? En la ciudad, las campanadas pueden tener por ejemplo, en la Ciudad de México, el icono, no sé, quizás aquí no, en Puebla, en Puebla sí, Puebla capital sí, no sé si tanto en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, esta alarma sísmica, cuando suena, es como el icono, ¿no? O sea, suena muy feo así, ¿no? O sea, un, es un icono ya muy conocido, pero ¿por qué es conocido? Porque ya está interpretado, o sea, porque o sea, es un proceso que se va dando, ya se va a acabar la sesión. Ahorita que acabes, nos volvemos a meter a la misma, al mismo link, chavo, ¿sale? Ya se va a acabar. Y entonces, aquí hay un proceso de interpretación que no se da todavía, apenas se está dando en el índice, pero ya se interpreta totalmente cuando sabemos que cada que suena la alarma sísmica es porque está previamente a temblar, ¿no? O sea, va a temblar. Y entonces ya es un símbolo tipo cognitivo y convencional, porque todo el mundo sabemos cuando escuchamos esa alarma sísmica, es que va a temblar o está temblando, ¿no? Y ahí ya tenemos ahí el símbolo. En términos de rema, de signo y argumento, esto tiene que ver más cuestiones de científicas en términos de generación de conocimiento. Ahorita, más adelante, ahorita se los explico.